Cementerio familiar, parte 2. Tierra de panteón. Historia escrita y adaptada por Álvaro Ramos para relatos de horror. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Le preguntaba Yadira a su esposo mientras le sostenía las manos. No podía respirar y otra vez tuve ese sueño. Esas enormes manos húmedas con uñas largas que comenzaban rascándome la cara lentamente. Luego me tapaban la nariz y la boca para ahogarme, ¿sabes? ¿Verdad que solamente es un sueño? Decía lleno de miedo Gabriel. Claro que es un sueño, no hay nadie más en la recámara. Mira mis manos, son pequeñas y desde que nos venimos a vivir no puedo dejarme las uñas largas. Seguramente algo te tiene inquieto y no me lo quieres decir. En el fondo Gabriel sabía que su mujer tenía la razón. Algo lo tenía intranquilo y a punto de quitarle el sueño completamente. Y ella, Yadira, era la razón de sus miedos. Tenían 7 meses de casados y por petición de sus madres la pareja había regresado a vivir a la hacienda, lugar que para nada provocaba la felicidad al joven. La presión de comportarse como su abuela y su madre querían, la obligación de meterse de lleno a los negocios de la familia. Y esa extraña necesidad de tener vigilada a su hora esposa lo tenía sumamente angustiado. Todo eso sin mencionar que desde hacía 3 meses atrás su madre había estado teniendo problemas constantes de salud. Estos comenzaban a repercutir de manera grave en su estado físico y mental. Desde la boda había algo que tenía preocupada a la abuela, y era la calma que se sentía por todo lugar. Incluso el propio Gabriel estaba diferente. Siempre se encontraba atrás de su esposa, siempre haciendo casos a sus consejos e intrigas. Nunca le llevaba la contraria a las 3 mujeres que gobernaban su vida, pero ya comenzaba a cuestionarse el porqué de muchas cosas tal cual y como las conocía. Doña Genoveva pasaba todas las tardes o al menos 1 hora sentada en el cementerio de la familia. No importaba las inclemencias del tiempo. Desde hacía varias semanas era algo que no podía dejar de hacer. A su lado siempre estaba Clotilde, la más vieja y leal de la servidumbre. ¿Qué hace tu abuela ahí? Es un poco raro que todas las tardes a la misma hora se sienta ahí a llorar. ¿Llorar? ¿Cómo sabes que se pone a llorar? Cada día cuando vuelve ella se seca las lágrimas con un pañuelo. Mientras tanto Clotilde le toma el brazo para que no se vaya a caer. Gabriel, quien trataba de no darle mucha importancia a aquello, únicamente le respondió: «Extraña mucho a mi abuelo. Hace tiempo que no lo ve». La ausencia de aquellos seres fantasmales comenzó la misma noche en que los sueños de Gabriel comenzaron, que justamente coincidían casi con la fecha en que su madre tuvo el primer desmayo. Gabriel y su abuela pensaban que lo que estaba causando todo aquello en esa casa era un demonio. Manos grandes y húmedas con largas uñas que te quieran ahogar. Debe ser un demonio. Antaño tuvimos varios por aquí, decía la abuela Genoveva mientras le servía un plato caliente de sopa a Gabriel. Esa tarde había mandado a Yadira a comprar cosas con Mariano y Frida, los cuales eran los encargados de la cocina. Si ella iba a ser algún día la señora de la casa, tenía que saber cómo hacer las compras, dónde debía hacerlas y cuánto se debía gastar, aunque en realidad lo único que querían era que estuviera fuera de la propiedad por un par de horas. La abuela quería comprobar que lo que ella andaba rondando era un demonio, y que si acaso ella lo había invocado. El largo corredor trasero de madera blanca que daba justamente hacia el enorme patio era un lugar donde Gabriel pasaba las tardes. Jugaban en esos cómodos asientos con grandes cojines mientras su madre y su abuela se encargaba de lo demás. No le gustaba ver mucho hacia los árboles. Sabía que si ponía la suficiente atención podría verlos. Sí, a ellos. Aquellos familiares que nunca conoció, pero que era obligado a convivir con ellos. No importaba que ahora estuvieran muertos. Eran personas que en su tiempo fungieron como jefes de familia, cumplieron roles importantes de la misma, y a pesar de que ya no estuvieran ahí físicamente ni pudieran disfrutar de la fortuna que generaron, seguían tomando decisiones importantes.
Seguían de alguna manera influenciando en la vida de los que habitaban en aquella vieja y enorme propiedad. Gabriel no podía tener mascotas pues no eran del agrado de su abuelo. No podía invitar a nadie a jugar con él pues el ruido molestaba a los muertos. Gabriel pasaba más tiempo conviviendo con los muertos que con los niños de su edad. En parte sentía que también estaba muerto. Allí estaba parado en ese largo corredor mirando fijamente hacia los árboles. Esta vez no tenía miedo y no tenía nervios de verlos. Sabía que por alguna razón ellos ya no se aparecían. Sostenía un vaso de agua y esbozaba una ligera y casi imperceptible sonrisa. Era una sonrisa de tranquilidad, hasta que un grito aterrador se llevó toda aquella calma. El grito provenía de la recámara de su madre, pero no lo había hecho ella. Era Griselda, la más joven de la servidumbre. La joven subía con agua y las medicinas de la señora y cuando le abrió la puerta de la recámara, encontró a la mujer con las ropas llenas de sangre. Estaba chupando como si de una paleta dulce se tratara. Aquello que la mujer chupaba no era otra cosa que su índice derecho, mismo que se había cercenado con la ayuda de un tenedor. La escena era aterradora. Una mujer de 50 años con la mirada completamente perdida. Se encontraba chupando su propio dedo lleno de sangre mientras su mano chorreaba más líquido rojo sobre su ropa. Parecía que no podía dimensionar lo que había pasado, y también parecía que no sentía dolor alguno. Cuando Gabriel llegó, su abuela no le permitió pasar. No quería que viera a su madre de esta manera. De por sí era bastante impactante verla deambular por la casa con apenas 40 kilos de peso, la cabeza rapada y encorvada como una anciana de 100 años. Para él sería peor verla de esta manera, completamente ausente y sin un dedo. No pases que ella va a estar bien. De todos modos ya viene el Fausto para checarla. No te preocupes que la vamos a recuperar. Sea lo que sea, se lo vamos a sacar. Le dijo Genoveva al joven que no lo dejaban pasar para ver a su madre. Solo dime qué le pasó, no quiero que le hagan daño. Si no quieres eso, entonces ayúdame a encontrar el origen de su enfermedad. Es un demonio y se lo tenemos que sacar. La visita del doctor Ranero, el médico de la familia y acompañante de vida de la abuela Genoveva, fue tardada. Curar a una mujer que no parecía tener cordura era tarea difícil. No ayudaba al doctor, por lo que recurrieron a inyectarle un poderoso somnífero. ¿Has pensado en hablar con Hernán?, preguntó el médico mientras guardaba sus cosas. No, Fausto. Él es mi última opción, contestó Genoveva. Apresúrate a encontrar al demonio y hacerlos volver. No creo que Amanda soporte mucho tiempo. Hoy en la noche me voy a asegurar de que esa mujer no trajo consigo el demonio. Ten cuidado porque Gabriel parece estar muy enamorado de ella. Gabriel sabe cuáles son las responsabilidades con esta familia. Si ella está haciendo algo para matar a mi hija, él tendrá que decidirlo. Fausto se presentaba como pareja de doña Genoveva, aunque vivía solo en una casa propia en la ciudad. Se veían cada ciertos días, pero nunca nadie los vio tener una interacción de pareja. No había besos, abrazos, ni mucho menos palabras de amor entre ellos. Digamos que solamente eran pareja por el mero título. Para cuando Yadira volvió, encontró a su esposo hecho manojo de nervios. Daba vueltas por toda la recámara y se tornaba los dedos y no dejaba de repetir lo mismo. No te lleves a mi madre, no te lleves a mi madre. De inmediato ella supo que algo estaba mal y abrazó a Gabriel y lo recostó en su regazo. Comenzó a acariciarle la cabeza mientras le decía que todo iba a estar bien, que ella estaba ahí para cuidarlo, le prometía que nada iba a pasarle. Gabriel, al sentir ese calor humano, no pudo más que echarse a llorar. Estar con Yadira de alguna manera lo desarmaba por completo. No podía ser quien su familia quería que fuera, pues esa compañía de su esposa le daba una sensación de protección y cariño, una que realmente le faltaba mucho. Era como si lo hiciera sentir vivo realmente. No hables muy alto. Fausto está ahí, vino a ver a mi madre, pero no me han dicho qué pasa. Tranquilo. Seguramente Fausto va a hacer todo lo posible por tranquilizarla.
No me preocupa eso. Me preocupa mi abuela. Ella solamente llama a Fausto cuando cree que es necesario. Y si él no puede ayudarla, el siguiente en venir va a ser el padre Hernán. Mi abuela cree que hay un demonio en la casa y que se apoderó de mi madre. Cree que su enfermedad es por causa de un demonio, y que la ausencia de mi abuelo es por la misma razón. Tu abuelo está muerto, Gabriel. Déjalo descansar en paz. Tú los viste aunque quieras negarlo. Sabes de lo que estoy hablando. Te la pasas evitando esa conversación, pero sabes que lo que te digo es cierto. Esa noche, cuando Gabriel se puso a dormir, Yadira se levantó y fue directamente a la ventana. Puso su mirada fija en el cementerio familiar y lo que vio le provocó una placentera sonrisa. Los días pasaban y la salud de Amanda no mejoraba. Era imposible dejarla sola, pues de hacerlo ella posiblemente buscaría la manera de hacerse daño físicamente. Semanas atrás había cortado su largo cabello y fue Clotilde quien la encontró comiéndoselo. Decía que había preparado una sopa. La cantidad de cabello que había ingerido le provocó un malestar que la tuvieron que hacer un lavado de estómago. Pero ahora los daños eran más fuertes. El evento del dedo fue solamente el inicio de una serie de laceraciones. Era obvio lo que se venía, y era la presencia urgente del padre Hernán en la casa. El padre Hernán era un sacerdote católico oriundo de España, el cual había sido educado en el Vaticano y tenía mucha experiencia en posesiones y exorcismos. Sus principales benefactores eran la familia de doña Genoveva, por lo cual era el sacerdote de la familia, el encargado de ayudarles en todo momento para alejar todo tipo de males en contra de la familia. Si bien no era un tipo malo, estaba atado de manos, pues fueron ellos quienes lo ayudaron a salir de España cuando una falsa acusación de abuso ponía en riesgo su carrera. Su verdadero nombre era un misterio, pero el abuelo de Gabriel llegó a decirle Tártalo, debido a su gran tamaño y fuerza, además de que era muy agresivo cuando de posesiones demoníacas se trataba. ¿Cómo sabes que lo que tiene es un demonio? Ni siquiera le has hecho estudios. Puede ser solamente esquizofrenia. Fue lo primero que preguntó el padre al ver el terrible estado mental en el cual se encontraba la madre de Gabriel. Imposible. Nadie en la familia ha tenido enfermedades mentales. Créeme, es algo que no puedo ver ni sentir. Es algo que está impidiendo que mi familia venga a ayudarme. El algo que ronda aquí tiene la intención de dañarnos. La última vez dijiste lo mismo y casi terminamos con la vida de esa pobre mujer. Mírala ahora, parece un muerto en vida. Para Clotilde fue lo mejor. De otra forma iba a morir a manos de su asqueroso esposo. Créeme, quitarle ese demonio de encima fue lo mejor para ella. El padre Hernán llamó a Gabriela y a Genoveva al estudio. Le dijo que después de analizar a Amanda era obvio que se trataba de una posesión demoníaca, y haría todo lo que estuviera en sus manos para sacarlos, pero le advirtió, por el mal estado físico de ella y su falta de claridad mental, es muy posible que esta batalla esté perdida. Dios peleará con ella como lo hace por todos, pero no les garantizo que logremos sacarle de aquí como ustedes la recuerdan. Aquellas palabras retumbaron en la cabeza de Gabriel como si fueran rocas cayendo por un acantilado. Prácticamente le estaban anunciando que su madre tenía más probabilidades de morir que de sobrevivir, y él no estaba listo para eso. En cambio, la abuela parecía decidida a lo que fuera por preservar la tranquilidad de aquella casa. No importaba si para eso tenía que sacrificar la vida de su propia hija. Haz lo que tengas que hacer, Amanda está lista. Cuando Hernán y Genoveva entraron en la habitación, Amanda supo lo que venía. Sus gritos podían escucharse por toda la propiedad. No eran gritos de dolor o de furia, eran gritos de terror. Gritaba el nombre de su hijo, quien tenía prohibido salir de su habitación. Su abuela no solo le había dado esa orden, sino que ordenó a Mariano detenerlo como diera lugar. Así que no debía intentar entrar a la habitación de su madre. Yadira, por su parte, únicamente rezaba por el bienestar de su suegra y trataba de consolar el llanto y el miedo de su esposo. Fueron horas de gritos y de dolor, horas interminables en el cual llamaban al demonio para que saliera y dijera su nombre.
Fueron horas de tortura física y psicológicas para una mujer sin fuerzas y sin pelo y sin un dedo, pero debían intentar salvar su vida y la de su hijo. Era como si durante aquel mal llamado exorcismo la cordura y la lucidez hubieran vuelto a Amanda, y estaba recibiendo todo el dolor que había sentido en las últimas semanas, hasta que de pronto todo se quedó en silencio. Amanda había perdido la vida a manos de su madre y el padre Hernán. El llanto de tristeza de Gabriel pronto se convirtió en impotencia y furia. Sabía que la paranoia de su abuela y sus oscuras antiguas tradiciones habían llevado a su madre a la muerte. Sentía culpa por no haber hecho nada por ella, pero sentía rabia a esas dos personas que sin ningún tipo de remordimiento salieron de ahí. De hecho, prepararon el funeral como si de una fiesta se tratara. Solo voy a estar tranquilo el día que mi abuela muera y yo mismo incinere su cuerpo, dijo entre sollozos mientras abrazaba con fuerza a su esposa. Ten por seguro que así va a ser, respondió Yadira mientras le acariciaba la cabeza para tranquilizarlo. Al día siguiente, el personal de servidumbre de la familia, Genoveva, Gabriel y Yadira eran los únicos asistentes al entierro de Amanda, mismo que era en ese pequeño cementerio familiar. Pero por alguna razón Fausto no estaba ahí. Gabriel no había cruzado palabra alguna con su abuela y estaba ahí parado únicamente para despedirse de su madre. Cuando de pronto y mientras bajaba el ataúd, Yadira se agachó simulando recoger un poco de tierra y le dio un puñado a Gabriel. Le indicó que la arrojara sobre el ataúd de su madre en señal de despedida, una práctica muy común en los entierros familiares. Genoveva, viendo aquella acción, volteó a ver al padre Hernán preocupada. El hombre únicamente asintió con la cabeza, dejándole saber que era cierto. Aquello era una práctica común en el resto de las ciudades, así que uno a uno se fue agachando para recoger un puño de tierra y arrojarlo sobre el ataúd de la mujer. Cuando el turno de Gabriel llegó, hizo lo que Yadira le dijo, arrojando la tierra que ella le dio para despedirse de su madre. Una hora después, Mariano se encargó de llenar de tierra aquel funesto hueco y todos regresaron al interior de la casa. Hay muchas leyendas que giran en torno a la tierra de los panteones. Por siglos, infinidad de gente dedicada a la brujería usan este tipo de tierras, más que nada porque le da un poder e inmunidad a los trabajos, ya que los cementerios se pueden considerar como tierra sagrada. Por esa misma razón son llamados camposantos, dedicados para el eterno descanso de las almas bendecidas por Dios. Pero ese panteón era diferente. Aquel panteón no era igual a los demás, ya que su tierra era todo menos santa. Lo que hizo Yadira fue mezclar tierra santa que guardaba en la bolsa de su abrigo. La terminó mezclando con la tierra de ese podrido cementerio familiar. ¿De verdad quieres vengarte de tu abuela y de Hernán? Sí, de verdad lo quiero. Entonces vas a tener que perdonarla y hablar con ella como si nada hubiera ocurrido. Ella tiene que creer que estás con ella. Y por favor, olvídate de los fantasmas de tu familia. Ellos ya no los van a ayudar. Esa noche, después de hacer el amor por primera vez en varios meses, Yadira le confesó algo que haría que Gabriel se cuestionara con qué clase de gente estaba viviendo. En su mente no daba crédito y solamente pensaba que su esposa era igual que su madre y su abuela. Una mujer más de la cual tenía que cuidarse y a la cual tenerle miedo. La razón por la que ya no puede ver a sus muertos es porque hay un guardián, uno que protege de ellos. Llegó conmigo para cuidarme de tu familia y de ti. Es un Basajaun y por siglos ha sido enemigo de las brujas que dieron el origen a tu familia. Estoy aquí para liberarte y vengar la muerte de tu padre. Esa tierra que arrojamos viene de su tumba en la zona de Ataun en España. Aquella revelación provocaba en Gabriel todavía más confusión. La historia que él sabía era que su padre había muerto en un accidente aéreo cuando volvía de España, el lugar de origen de su familia paterna. Según su abuela, nunca encontraron su cuerpo, por lo que no pudo ser enterrado en el cementerio de la familia. Nunca se hablaba de él en la casa y tampoco se celebraba su cumpleaños o su fecha de muerte. Era como si la abuela lo hubiera borrado para siempre.
Tu madre lo amaba de verdad y por eso lo separaron. Yo te amo de verdad y te prometo que no nos van a separar. Ambos caminaron hacia la ventana que daba hacia el cementerio, y lo que vieron les dibujó una sonrisa en el rostro. Entre aquellas tumbas se miraba la figura de aquel guardián observando la casa, protegiéndolos de cualquier tipo de mal que los acechara.